un pequeño ejército que nos está protegiendo de elementos dañinos, sean externos o internos, pero en el caso del COVID es relevante porque el elemento dañino del que estamos hablando, que puede ser afectarnos pues de forma, sí, no positiva, es el virus, ¿cierto? Este sistema tiene varios componentes, hay muchos tipos de células. Los investigadores que trabajamos en este campo normalmente nos especializamos en un área específica o en un tipo de células. Todas ellas tienen una función diferente y protegen el cuerpo de una manera muy específica. Voy a hablarles un poco más sobre algunos de estos elementos, algunas de estas células más adelante para explicarles cómo es que funcionan las vacunas, ¿cierto? Pero antes de entrar en el tema de las vacunas, quiero hacer énfasis en una parte que Milena me preguntó y es cómo podemos fortalecer el sistema inmune. Entonces, antes de hablar sobre eso, quiero explicar que hay muchos factores que afectan el funcionamiento del sistema inmune y algunos de ellos tenemos control, pero en la mayor parte de ellos nosotros no tenemos control, ¿cierto? Entonces los dividí en 3 grupos. Están los factores intrínsecos, que serían la edad, el componente genético, que es lo que recibimos de nuestros padres, el género y las comorbilidades, como las enfermedades que muy probablemente han escuchado en las noticias, que son diabetes, enfermedad cardíaca, cáncer. Esos son otros factores que afectan, ¿cierto? Además de los factores intrínsecos, tenemos unos factores ambientales que hasta cierto punto tenemos control, pero probablemente pues no cambien mucho durante la vida. Y está el factor de donde vivimos. Si estamos expuestos en esa zona donde vivimos, estamos expuestos a toxinas, a contaminantes, a muchas infecciones. La ubicación geográfica es importante y en algunos países, como acá en Irlanda, las estaciones del año también pueden afectar. Entonces, estos 2 componentes realmente son componentes que normalmente no varían mucho y en este específicamente nosotros no tenemos control. Quiero hacer énfasis en los que sí podemos controlar, ¿cierto? Que son los factores comportamentales. Entonces ahí tenemos la alimentación, los estilos de vida, el ejercicio. Y hoy yo quiero, porque bueno, no soy una experta en la alimentación, probablemente tengan una charla al respecto con un profesional que sepa del tema, pero quiero hacer énfasis en los niveles de estrés y en la calidad de sueño, porque normalmente esto no se discute y la verdad tiene un impacto significativo en el sistema inmune. Se ha demostrado que estos 2 factores, los niveles de estrés y la calidad de sueño, tienen una cantidad, estos son los efectos, no se preocupen por la terminología, en términos generales lo que dice es que hay un efecto negativo en la respuesta del sistema inmune cuando estamos sometidos a niveles altos de estrés y cuando no descansamos adecuadamente. Acá quiero hacer pues como una pausa en esto de decir calidad de sueño, porque no estoy diciendo que tengan que dormir mucho, sino que hay que dormir mucho mejor. Hay estudios que muestran pues la cantidad adecuada o la cantidad promedio de horas de sueño que debemos tener dependiendo de la edad. Como adultos es entre 7 y 8 horas, aunque hay personas para las que en su cuerpo es normal que con 6 horas sea suficiente o con 5 horas, ¿cierto? Para adolescentes es entre 8 y 10 y para algunos niños es más de 10. Entonces, ¿por qué es importante dormir bien? Porque cuando estamos activos durante el día, el cuerpo está haciendo todas estas funciones de captar información, entonces está ocupado con eso y está invirtiendo toda la energía en interactuar con otros, en hacer miles de cosas, ¿cierto? Cuando descansamos, el cuerpo, la mente y el sistema inmune, el cerebro y el sistema inmune tienen esa posibilidad de hacer labores de mantenimiento. Y dentro de esas labores de mantenimiento está asegurarse que el sistema inmune esté respondiendo adecuadamente. Entonces, una de las recomendaciones que algunas personas que estudian esta área hace es que incluso después de que uno se ponga una vacuna, tiene que asegurarse que los siguientes días después de la vacuna duerma bien, porque en esos días se producen los anticuerpos que nos van a ayudar a protegernos contra la infección, ¿cierto? Entonces, bueno, quería hacerles énfasis en eso y ahora pues como para empezar a hablar del tema de las vacunas como tal, acá tenemos algunos de esos elementos que hacen parte, algunas de esas células que hacen parte del sistema inmune.
Normalmente el sistema inmune siempre responde a infecciones virales o bacterianas en esta forma, ¿cierto? Entonces tenemos los macrófagos, que son las células que se encargan de explorar y de capturar todo eso que no conocemos. Los macrófagos capturan eso o exploran el terreno y se dan cuenta de que hay algo que no pertenece. Se lo presentan a las células T y las células T van a determinar si es bueno o no es bueno, o sea, si nos pertenece o no nos pertenece. Cuando las células T, que serían el equivalente en la comparación con no sé, el ejército que nos protege serían la labor de inteligencia, entonces estas células determinan que es peligroso y reclutan a estas otras células que las vamos a llamar Bob, pero son células B, y estas células van a ser las encargadas de especializarse y en reconocer este agente infeccioso específico, ¿cierto? Entonces, la siguiente es todo este proceso pasa en el cuerpo normalmente todos los días. En algunas veces con ciertas infecciones puede tomar entre 1 y 2 semanas. Pasa con el virus de la influenza y el cuerpo produce los anticuerpos para que la siguiente vez que nos encontremos con este virus específico o con una bacteria, en vez de tomarse 2 semanas en responder, el cuerpo se va a tomar apenas unos días, entre 2 y 3 días, ¿cierto? Porque lo ven y dice, uy, este es peligroso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Con las vacunas pasa exactamente lo mismo, solo que en vez de usar el virus completo, aunque en algunos casos inactivan el virus, lo que estamos usando es una foto o una porción del virus, ¿cierto? Y estamos usando eso para entrenar al sistema inmune en que lo reconozca de forma mucho más rápida. Entonces, la parte positiva de vacunarnos o lo que es diferente, porque sí, el cuerpo genera inmunidad frente a virus, pero lo que es diferente es que no te estás enfrentando a la parte infecciosa del virus, ¿cierto? Entonces el cuerpo no tiene que invertir energía en asegurarse de que el virus nos haga daño y montar una respuesta, sino que solo está montando la respuesta. Es un proceso de entrenamiento. Ahora, siguiente. Acá, en la parte de la izquierda, como pueden ver, entonces como estamos entrenando el sistema inmune, es muy normal que el cuerpo reaccione como reaccionaría frente a una infección. Y es muy normal que se tengan efectos secundarios respecto a eso, porque eso está mostrando que el sistema inmune está entrenando para encontrarse con ese virus, ¿cierto? Entonces, es muy común, o 1 de 10 personas por lo general tienen sensibilidad o enrojecimiento en la zona del brazo, sensación de cansancio, perdón, se me olvidó respirar, dolor de cabeza, dolor muscular y en muchos casos incluso fiebre. Es menos común que lo que pase es que se inflamen los ganglios linfáticos o que dé insomnio. Y en algunos casos aún menos comunes que se dé una reacción alérgica. Voy a volver en un momento a esto de las reacciones alérgicas porque sé que es uno de los puntos que genera mucha preocupación, ¿cierto? Pero antes de volver a ese punto, quiero hablarles un poco sobre la situación actual del programa de vacunación a nivel mundial. Entonces, primero, y yo sé que esto es un tema relevante para la población del colegio, es que la vacuna no se va a aplicar por el momento en menores de 16 años. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos se realizaron en personas mayores de 16 años. Se están realizando ensayos clínicos en menores de 16 y 18 en estos momentos. Pero mientras esos ensayos clínicos no pasen todas las fases requeridas, no se pueden utilizar las vacunas en los niños. Y normalmente, o lo que se ha visto en el último año, es que la respuesta de los niños es mucho más rápida y en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos, ellos por la edad y por la madurez del sistema inmune reaccionan mucho mejor y logran eliminar el virus sin tener mayores efectos en la salud, ¿cierto? Hasta el 27 de enero de este año, pues hay un reporte de que 67.5 millones de personas fueron inoculadas con una dosis de alguna de las vacunas que hay en circulación en estos momentos y 7.5 tenían la dosis completa. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando estos números? Porque yo sé que una de las preocupaciones son los efectos adversos. De esos 75 millones de personas que han sido inoculados
con la vacuna, estos son los reportes que hay de efectos adversos hasta el momento. Entonces, la proporción de los posibles efectos negativos y el beneficio claramente muestra que el beneficio es mucho mayor que la probabilidad de que pase algo mal. Entonces, les voy a contar un poco sobre estos casos. El CDC es el Centro de Prevención y Control de Enfermedad en Estados Unidos. Ellos, después de haber vacunado 1.9 millones de personas, reportaron 28 casos severos. Y es muy importante que cuando estemos leyendo este tipo de información, porque los medios son muy sensacionalistas y solo te dicen 28 casos severos de reacciones alérgicas, pero normalmente no mencionan que hubo otro 1.9 millones de personas que no tuvieron un caso severo, ¿cierto? Estos fueron los que reportaron hasta el momento desde el CDC. Ups. Y tengo estos 16 adicionales aparte porque estos fueron reportados en los medios, pero no han sido incluidos oficialmente en el reporte del CDC. Además de esos, hubo 2 casos moderados en el Reino Unido en las primeras semanas de diciembre. Ahora, lo siguiente, las muertes, ¿cierto? Acá también hay que ser muy cuidadosos con la forma como la información es presentada. Las muertes que se han reportado hasta el momento han sido en Noruega y Alemania. Están siendo investigadas si fueron a causa porque les inocularon la vacuna o por las características específicas del grupo de personas, ¿cierto? En este caso, las personas eran mayores de 75 años, estaban muy delicados de salud, algunos de ellos eran casos terminales y no se sabe si fue la situación de su condición médica lo que ocasionó el fallecimiento o si el hecho de que les inocularan la vacuna, que es un procedimiento que normalmente para una persona que es saludable no tendría problemas, para ellos fuera demasiado porque su cuerpo ya estaba enfrentando otras condiciones, ¿cierto? Entonces hay que considerar todos esos factores cuando vemos este tipo de noticias en los medios. Ahora, acá un poco de paciencia, por favor. Estaba buscando la forma más adecuada de explicar uno de los primeros mitos, ya vamos a entrar en la parte de los mitos. El primero es que las vacunas de RNA alteran el ADN. Entonces, quiero que se imaginen una panadería y en la panadería vamos a tener estos 3 ambientes. Uno va a ser la oficina central, que es altamente segura y es el equivalente al núcleo en las células. Vamos a tener una zona de producción, que sería el equivalente al citoplasma, en las células. Y vamos a tener el escaparate, que es la membrana celular, ¿cierto? Entonces, lo que pasa normalmente en el cuerpo es que el material genético, o sea, nuestro ADN, está en la oficina, y son estos libros encuadernados muy bonitos, con imágenes así de alta calidad. Y esos libros, como son tan valiosos y como la información es tan importante, nunca dejan la oficina. Pero nosotros necesitamos las recetas para poder producir las proteínas, que son lo que nos hacen lo que somos, ¿cierto? Y lo que nos permiten funcionar como seres vivos. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es, como no queremos llevar este libro a la cocina y que se nos llene de harina y de agua, entonces se sacan copias del libro, de la receta que necesitamos, y esas copias son las que van a la zona de producción, que es el citoplasma. Eso es lo que nosotros llamamos RNA mensajero. Y ya usando estas copias es que vamos a producir las tortas que ponemos en el escaparate, que son nuestras proteínas normales, ¿cierto? Lo que pasa con las vacunas de RNA mensajero es que vamos a recibir una fotocopia de una receta en un sobrecito desde afuera. No viene desde la oficina, sino que viene por la parte del escaparate. Y vamos a tener esa copia, que es una copia de una receta para pan, solo que pues, esta panadería está especializada en tortas, no en pan, pero tiene los elementos para producir el pan. Entonces, la maquinaria o la zona de producción de la célula va a producir el pan y lo va a poner en el escaparate y las células van a decir, bueno, esto no pertenece, ¿qué está haciendo acá, cierto? Y va a desencadenar toda esa otra respuesta que ya conversamos. Lo que pasa aquí es que esta receta de pan nunca va a ser capaz de entrar a la zona de la oficina central y no hay forma, a menos de que sea
manipulado, sí tiene que ser una influencia externa de que esta copia se inserte en este libro, ¿cierto? Entonces nunca va a pasar de acá. Por eso es que las vacunas de RNA mensajero no van a alterar el material genético. Espero que haya sido una analogía clara y vamos a ir a la segunda parte, al segundo mito. El segundo mito es que no es un mecanismo nuevo y que no hay conocimiento al respecto, ¿cierto? Entonces, acá les quiero presentar a los pioneros de la investigación en vacunas de RNA mensajero. La primera persona que empezó a trabajar con esto fue la doctora Caricó. Ella es una bioquímica húngara que empezó a trabajar con esto en 1985. En los 90, como con muchas investigaciones y muchos investigadores en el mundo, nadie realmente le creyó que esto podría ser una técnica adecuada para tratar muchas enfermedades. Entonces, por 10 años ella siguió trabajando en esto, bueno, no solo ella, otros investigadores en Francia y en Alemania, ellos trabajaron en desarrollar esta teoría, este mecanismo, perdón, y ya ella se asoció con el doctor Weizmann en el 2000 y trabajó 10 años más con él en perfeccionarla y optimizar el mecanismo, ¿cierto? Alrededor del 2010, la tecnología, algunas compañías farmacéuticas se interesaron en esta tecnología y les compraron los derechos, y ahí fue donde se fundaron las compañías conocidas como Moderna y BioNTech, que son las que están liderando las vacunas de este momento, ¿cierto? Entonces, no es que esto es nuevo, esto es una investigación que viene hace 30 años, solo que no era conocida públicamente. Ahora, lo que pasó es que desde el 2010 estas compañías estaban trabajando en vacunas para diferentes enfermedades infecciosas, entre ellas influenza, rabia, zika e incluso ébola, y las estaban desarrollando para otras condiciones como cáncer y esclerosis múltiple. Lo que hicieron es que toda esa investigación que ellos tenían de estos últimos 30 años la adaptaron el año pasado muy rápidamente para que ayudara en detener esta pandemia del coronavirus. Entonces, ese es un elemento. El siguiente es que nosotros tenemos conocimiento de esta familia de coronavirus desde 1949. Entonces, acá hay un dato curioso. La primera investigación que se hizo sobre la familia de coronavirus era una bronquitis en gallinas, y esa publicación es de 1949. Y entre 1949 y el 2019 se publicaron 15.000 artículos científicos respecto a la familia. Y entre el 2020 y este año, 68.000 publicaciones científicas al respecto. Entonces, esta cantidad de información y de colaboración científica mundial se pudo lograr por la inversión pública y privada de la que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Pero antes de pasar a eso, quiero contarles que además de toda esta historia de investigación en la familia de coronavirus, también teníamos antecedentes de 2 brotes de otros integrantes de la familia en el 2003 y en el 2013, que son conocidos como el brote de SARS y el brote de MERS. Entonces, estos no tuvieron tan alto impacto como el coronavirus que conocemos actualmente, pero a raíz de esto muchos investigadores y la Organización Mundial de la Salud enfocaron esfuerzos en estudiar este tipo de virus, ¿cierto? Ahora, lo siguiente es que no es segura porque no cumple con los requisitos y que se produjo muy rápido. Acá hay varias variables que tenemos que considerar. Entonces, quiero conectar esto con la anterior. Uno es el esfuerzo colaborativo de investigación a nivel mundial. Es impresionante y no solo se muestra en la cantidad de publicaciones, de 60.000 publicaciones científicas, sino también en lo rápido que se ha producido, ¿cierto? Y todo eso fue posible en parte por la inversión económica del sector público y privado. Entonces, el año pasado, cuando en enero del 2020, este brote surgió en China, lo que no es de conocimiento público es que los científicos en China aislaron el libro con el material genético del virus y lo distribuyeron a nivel mundial. Entonces, muchos grupos en muchas partes del mundo empezaron a moverse para tratar de entender la enfermedad, ¿cierto? Ese es uno de los elementos. El otro elemento es que la industria farmacéutica
la forma como ellos manejaron la situación es completamente diferente como normalmente se realizan los ensayos clínicos. Normalmente los ensayos clínicos son consecutivos. La etapa número 1 es una etapa para determinar eficiencia, la etapa número 2 del ensayo clínico es para determinar una dosis adecuada y la etapa número 3 es para determinar cuán eficaz es, ¿cierto? Esta vez ellos lo que hicieron es, entró la información de China en febrero del 2020, enero-febrero del 2020. Las compañías farmacéuticas pararon la investigación que tenían o desviaron sus recursos para cambiar esas investigaciones que tenían de vacunas en influenza y en otros virus hacia el coronavirus. Y empezaron los ensayos clínicos desde marzo-abril del 2020 y los realizaron simultáneamente, ¿cierto? Entonces los resultados que tenían empezaron en esa fecha. Otro factor que es importante ahí es que normalmente el momento en el que se para el ensayo clínico es cuando se tiene una idea general de que la persona haya podido estar expuesta al virus, ¿cierto? En este caso, como el virus se expandió tan rápidamente, esos puntos de corte donde dijeron, bueno, acá paramos el estudio, fueron mucho más rápidos porque el virus estaba en una gran proporción de la población, ¿cierto? Entonces, eso también hizo que se hiciera mucho más rápido. Y adicionalmente, que es otra cosa bastante inusual en las industrias farmacéuticas, es que ellos empezaron a producir incluso antes de saber que la vacuna funcionaba. Entonces empezaron a preparar toda su infraestructura para producir masivamente. Y algunas de las compañías, Moderna, por ejemplo, reportó que ellos empezaron a producir la vacuna desde, creo que fue mayo del año pasado, sin saber si funcionaba o no, porque estaban tan seguros de que era posible que funcionara que ellos simplemente querían empezar y tenerla ahí para movilizarse lo más rápido posible. Ahora, todos sabemos que la aprobación final vino en noviembre del año pasado, noviembre-diciembre, y tenemos unas organizaciones, muchas organizaciones alrededor del mundo que están encargadas de asegurarse que su razón de ser es asegurarse que sean seguras. Entonces, en Estados Unidos es el FDA, en la Unión Europea es la Agencia para las Medicinas Europeas y muchas de ellas están coordinadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que hacen es que estas organizaciones son independientes a las compañías farmacéuticas y designan a un grupo de personas especializadas en el tema para que evalúen la seguridad y la eficiencia de la vacuna. Entonces, hay que considerar este esfuerzo monumental de la academia y de la industria para que sea segura y para que se produjera rápidamente. Quiero también hablarles un poco sobre la efectividad de las vacunas que hay disponibles frente a las nuevas variantes. Y en este caso, no vamos a hablar de tortas, sino de tomates. Entonces tenemos un tomate de árbol y tenemos a nuestro Bob que está especializado en reconocer el tomate de árbol que se ve de esta forma, ¿cierto? Que realmente es una proteína, una proteína exterior del virus que es como una llavecita que le permite entrar a la célula, ¿cierto? La efectividad de las vacunas frente a nuevas variantes va a depender de qué tan diferentes sean las nuevas variantes a la variante con la que hemos estado viviendo en el último año. Entonces, por ejemplo, este tomate injerto de mora, en la parte exterior, la forma y el color es muy similar a esta. Entonces, es muy posible que estos anticuerpos sean capaces de reconocerlo. Sin embargo, si tenemos un tomate que la forma es diferente y el color es diferente, es muy posible que los anticuerpos no lo reconozcan. Es muy normal y de hecho la tasa de mutabilidad y de variabilidad en los virus es muy alta. Entonces, ustedes de pronto han escuchado que la vacuna de la influenza hay que reforzarla una vez al año. Es por esto, porque la vacuna cambia todo el tiempo y entre más se propague, mayor la posibilidad de que se produzcan variantes. Entonces, no hay solo 3 variantes del coronavirus. La verdad, la última vez que verifiqué, creo que habían como 20. Solo que estas 3 son las que la Organización Mundial de la Salud reconoce como variantes preocupantes porque la variación es tal que puede cambiar este reconocimiento, ¿cierto? Y puede cambiar la respuesta del cuerpo. Hay muchas cosas que no se saben al respecto de estas 3 variantes. No se sabe qué tanto se han propagado, no se sabe
cómo van a afectar, o sea, si van a tener efectos diferentes a la variante que conocemos en términos clínicos, y no se sabe si esos efectos diferentes pueden afectar las terapias que en estos momentos están funcionando con el virus. Esta semana, tanto Pfizer como Moderna reportaron que en ensayos in vitro, o sea, en el laboratorio, en ensayos preliminares, la vacuna que ellos tienen desarrollados y que en estos momentos está circulando parece ser efectiva para las variantes del Reino Unido y la variante de Sudáfrica. Pero la variante de Brasil, como apenas se definió en noviembre, diciembre de este año, todavía hay mucho que no se sabe al respecto. Entonces, esa información probablemente la tengamos en los próximos meses. Ya para terminar, quiero hablarles un poco sobre cómo manejar la información, porque yo sé que en estos momentos, en esta época, la cantidad de información que nos llega es impresionante. Entonces, me parece importante que verificar antes de compartir la información que llega, asegurarnos de que la información provenga de fuentes confiables, y en ese caso pueden ser periódicos reconocidos, organizaciones gubernamentales, universidades o centros de investigación, pero también es importante reconocer el tono como la información está presentada. Si es un tono estilo, no sé si todavía está en circulación el cubo, pero si es un tono que busca como que sea un poco escandaloso y un poco generar pánico, probablemente no sea una organización o una persona de la que debamos confiar, ¿cierto? Y lo otro es que hay que tener en cuenta toda la información. Entonces, si estamos leyendo un periódico y el periódico empieza 26 reacciones alérgicas severas a la vacuna. Sí, pero ¿de cuántas? Si es 1.9, entonces ese 26 realmente el impacto cambia, ¿cierto? Entonces es muy importante tener eso en cuenta cuando estamos consumiendo información. Y ya para terminar, quiero primero pues reconocer y mencionar que estamos pasando por una situación de trauma colectivo donde hay mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre, y pues eso en cierta forma nos hace más vulnerables al tipo de información que consumimos, ¿cierto? Pero hay que recordar que hay muchas personas que están trabajando en pro de solucionar esta situación, que tenemos estrategias en estos momentos, que son estrategias pues, que son atípicas porque es usar un tapabocas, es alejarnos de las personas a las que queremos, pero son efectivas para prevenirlo. También hay que considerar que no podemos creer todo lo que vemos en los medios, especialmente decir que Google es nuestra fuente de información. En Google hay muchas, pero muchas referencias que pueden ser erróneas. Entonces, uno sí va a buscar que sean fuentes confiables, que sea una organización reconocida, ¿cierto? Y finalmente, que está bien desconectarse, está bien tomar un tiempo, decir, esto es demasiado, me está afectando, de pronto necesito tomarme un tiempo. Y bueno, eso era lo que les quería contar. ¿Cualquier pregunta? Doc, muchísimas gracias. Yo creo que nos queda información muy clara, pero también me imagino que quedan 3.450 preguntas al respecto. Pero agradecemos enormemente tu disposición para ilustrarnos de una forma lo más clara posible la temática. Recuerden, papás, que la idea es tener unos 20 minuticos para preguntas, que la idea es que esto sea un espacio en el que haya una bidireccionalidad en la conversación. Entonces, la doc ya nos pudo pues como ilustrar lo mejor que se pudo la temática. Ahora la idea es que queda el micrófono abierto para que empecemos a realizar las preguntas que hayan al respecto. Si de pronto alguien no la quiere socializar de manera verbal, nos la pueden ir escribiendo en el chat, que nosotros la vamos direccionando con la doc. Por aquí nos están levantando la mano, entonces voy a ir dando la palabra pues como en el orden, ¿cierto? Primero vi que la levantó Elizabeth y luego don Nelson. Entonces, Elizabeth, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Primero que todo, a la doctora Joana, muchísimas gracias por la exposición, fue bastante clara. Incluso la estoy viendo aquí con mi mamá y mi tía, entonces fue interesante pues porque ellas tienen pues como varias dudas. Entre esas, mi tía está preguntando que
tú hablabas ahorita como de las reacciones cuando alguien tiene como efectos antes, ¿cómo se dice? Comorbilidades, enfermedades. Entonces, a ella le preocupa mucho el tema de la vacuna porque ella tiene EPOC severo. Entonces, por en ese caso, ¿qué tan peligroso sería para ella, por ejemplo, ponerse esa vacuna? Muchas gracias. Y muchas gracias. Bueno, ahí hay que tener en cuenta el consejo médico, ¿cierto? Porque como hablábamos al principio, hay varios factores. La comorbilidad es uno de ellos, pero también los estilos de vida. Entonces, si es una persona que se cuida y que está siguiendo pues, las instrucciones médicas, muy probablemente el sistema inmune no vaya a responder inadecuadamente a la vacuna, ¿cierto? En los casos en los que mencioné de Noruega y de Alemania, los pacientes que tuvieron reacciones adversas, bueno, adversas o que fallecieron, estaban en casos terminales. Entonces, hasta el momento que yo sepa, no se han reportado que personas que tengan comorbilidades como el EPOC tengan una reacción adversa a la vacuna. Los que se han reportado que tienen una reacción adversa son aquellas personas que tienen una historia clínica de reacciones alérgicas fuertes a medicamentos o algún tipo de alimento, ¿cierto? Entonces, normalmente los médicos, ellos tienen una lista de las comorbilidades, no comorbilidades, la verdad la comorbilidad como tal no tiene tanto efecto en la vacuna, sería más las reacciones alérgicas en las historias clínicas, que yo sepa. Y depende del estado o la condición en la que esté la persona y qué tan fuerte sea el sistema inmune. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Perfecto, bueno, vamos para acá entonces con Nelson. Sí, buenas tardes, Johanna, muchas gracias por la información. Yo quería saber si la desconfianza que hay con la vacuna Sputnik tiene validez científica. Bueno, para serte honesta, no sé. Puedo especular que hay unos factores políticos involucrados y no sé hasta qué punto el gobierno ruso, ahí sí es completamente territorio fuera de mi conocimiento, esté escondiendo información de reacciones adversas, pero por lo que sé, se le están poniendo a la mayor parte de la población y no han tenido pues como millones de personas con casos severos o fallecimientos. Y sería pues como algo de cubrir, requeriría de una, ¿cómo se llama? Sí, de toda una estrategia de cubrir ese tipo de información. Sí, una censura impresionante, que pues considerando que Rusia es posible, pero ahí sí estoy especulando. Hasta donde sé, desde el punto de vista académico-científico, no se conoce. Que tal vez sea menos efectiva que las otras, que la de Moderna o la de BioNTech y Pfizer, pero no, que yo sepa, no. Y creo que también hay un componente ahí, perdón, pues político, y es lo mismo con la de China. Muchas gracias, Doc. Cristina Giraldo. Tienes la palabra. Cristina. Bueno. Se fue. No estoy escuchando a nadie. No, qué pena, yo tenía aquí en silencio. Cristina, ¿alguna otra pregunta, papás, observaciones, comentarios? Elizabeth. Y Catalina. Otra pregunta. A una persona que de pronto ya le haya dado el COVID, ¿la vacuna pues es igual de efectiva o pues se le puede aplicar? Esa es una pregunta bien interesante que tiene diferentes niveles. Tengo conocimiento de personas a las que han vacunado acá en Irlanda que tuvieron COVID el año pasado y una de ellas tuvo una reacción adversa
no muy fuerte, estaba dentro de las normales, ¿cierto? Pero fue una reacción adversa con fiebre y parece ser que era su sistema inmune particularmente sensible, ¿cierto? Lo que recomiendan es que así uno haya tenido o haya estado infectado con el coronavirus, se ponga la vacuna porque no se sabe todavía. Este virus es de la familia de los coronavirus, pero realmente es nuevo. Entonces, lo que sabemos del virus es desde el año pasado. Y una de las cosas de las que todavía no estamos seguros es cuánto tiempo dura la protección de los anticuerpos que desarrollamos la primera vez que nos enfrentamos al virus. Entonces, por eso recomiendan que uno se ponga la vacuna. Y otra cosa que todavía no es clara y no se sabe es cuánto tiempo duran los anticuerpos que producimos con la vacuna. Entonces, eso normalmente los ensayos clínicos empezaron el año pasado y algunos de ellos están desarrollados para hacerle seguimiento a las personas por 2 años. Entonces, todavía no se sabe realmente si al estar infectado con el coronavirus tendríamos la protección suficiente para enfrentarnos a la enfermedad nuevamente. Entonces, están recomendando que la persona se ponga la vacuna para reforzar en cierta forma la respuesta. Cristina, me alegra enormemente verte. Hola, ¿qué tal? Porque Cristina nos va a contar del otro lado. Ella ya tiene la experiencia de la vacuna. Entonces nos puede contar también del otro lado cómo ha sido. Yo no sé si vas a hacer preguntas, pero también que nos puedas contar un poquito al respecto. Me pareció súper clara como informaste pues como informó la doctora de la vacuna, o sea, me quedó súper claro. Solo quería comentar por lo que... Perdimos a Cristina, no. Se fue, sí. No, yo estoy aquí. Ah, Ya aquí estoy participando, sino que estoy en el trabajo, entonces de pronto la señal no es muy buena. Ok. Estoy en el hospital, entonces si se va, ya entienden. ok. Nos estabas contando. Sí, les cuento que, o sea, la experiencia de nosotros, yo ya tengo las 2 dosis y mi marido también. A nosotros solo nos dio, que fue lo que le dio a la mayoría de la gente, el dolor en el brazo, pero no presentamos ninguna otra reacción. La verdad, incluso nos quedamos como esperando a ponernos mal porque había mucho ruido, más ruido que otra cosa. Pero yo trabajo aquí en España en un hospital de personas mayores que tienen todas las comorbilidades que ustedes quieran, o sea, son personas muy delicadas y a todos ya se vacunó con la segunda dosis incluso. Y estas personas no presentaron, no tuvimos en el hospital, no tuvimos ninguna reacción adversa en ninguna de estas personas. Hubo más reacciones adversas en personas, en los trabajadores que en los pacientes. Entonces, yo en lo personal, yo le decía a mi esposo, yo ahora tengo como una dosis de tranquilidad con la vacuna. Casi que no quisiera quitarse ya la mascarilla, pero no podemos. Pero lo que les cuento es que la experiencia ha sido muy positiva. Y con lo de las muertes, a mí incluso me molesta los titulares, porque, a ver, a nosotros, por ejemplo, se nos murió una paciente, pero la paciente se estaba muriendo. O sea, ella alcanzó a ser vacunada, pero estaba en un proceso terminal. Y está claro que ella no se murió por la vacuna. Eso dicen 29 pacientes en Noruega, eso es una cosa mínima, porque mira, si aquí se murió una en este hospital, en España se deben haber muerto muchos, pero no se murieron por la vacuna, sino por su condición, o sea, era parte ya del proceso en que estaban y eso lo hemos tenido claro. Entonces creo que hay mucha especulación a la hora de vacunar. Mucha de la gente que decía que no se iba a vacunar, se vacunó y la mayoría, o sea, aquí llegamos en el hospital a cifras del 98% de personal vacunado y pacientes. Entonces creo que los titulares hacen mucho daño y a mí personalmente me molesta mucho cuando los veo y cuando la gente ni siquiera lee las noticias y sigue pregonando como el titular en las redes sociales y todo. Pero bueno, esa es nuestra experiencia. A nosotros nos fue muy bien y estamos muy felices ya de estar vacunados. Muchas gracias, Cristina. Nos sentimos privilegiados, la verdad. Sí. Cristina, mil gracias. Bueno. Doc, ¿y usted ya está vacunada? No.
porque el trabajo que yo estoy realizando en el momento es trabajo de laboratorio, y acá en Irlanda tienen, como en la mayor parte de los países, tienen un programa de vacunación que empieza con las personas mayores de 80 años, con la primera línea la primera línea de trabajadores de salud, que son médicos, enfermeras, y ya después empiezan con las otras personas. Entonces ya después empiezan en los 65. Yo creo que la universidad está gestionando para la vacunación del personal de investigación que esté trabajando con muestras directamente de COVID, pero igual nosotros tenemos pues todos estos mecanismos de bioseguridad que nos protegen de eso, exactamente. Entonces, realmente nosotros no podemos hacer investigación en un espacio en el que no nos proteja de que nos vayamos a infectar. Entonces, es muy posible que por mi edad, por lo que hago, esté en la tercera o cuarta línea de vacunación. Pero como trabajo con pediatras y con muchos médicos, ya pues conozco de muchas personas, la mayor parte de mi equipo, excepto por la otra investigadora y yo, ya se vacunaron, y de ellos, así como nos contó Cristina, solo una persona tuvo una reacción moderada, tirando a un poco fuerte, pero no fue grave, y el resto no sintieron absolutamente nada más que la hinchazón en el brazo. Perfecto, mil gracias. Doña Nelcy. Doña Nelcy. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Yo quiero referirme, primero darle las gracias a Joana por toda esta información y por esta aclaración, porque la intención sí es que los padres y la comunidad de Caravanes tengan como más tranquilidad con respecto a la vacuna, ¿cierto? Mi pregunta puntual está referida a lo de la vacuna de la influenza. En algunas oportunidades, inclusive en la presentación, era uno de los mitos que se presentaba de que la vacuna de la influenza, y he escuchado de algunos que puede utilizarse y que puede de alguna manera como suplantar lo de la vacuna que tenemos para el COVID. ¿Es posible o no es posible? ¿O hasta dónde los efectos son similares? Es mi pregunta. Muchas gracias. No es posible porque el virus de la influenza y el coronavirus son diferentes, su estructura externa es diferente. Entonces, una de las características de la familia del coronavirus es esta estructura externa que parece una corona, por eso se llama coronavirus, y estas proteínas que se están usando para desarrollar la vacuna son proteínas específicas de la familia, y son estas que se ven como unas punticas, como unas espiguitas. Entonces, esas espigas o esas punticas las usa el virus como una llave para entrar al cuerpo, para entrar a la célula, ¿cierto? Y es específico de ellos. El virus de la influenza es completamente diferente. Los dos son virus con un tipo de material genético similar que se llama un RNA de cadena simple, pero la información contenida en cada virus es diferente. Entonces no sería efectiva la vacuna de la influenza para reconocer el coronavirus. Ahí volvemos al ejemplo de los tomates. Entonces sería, no sé la verdad qué fruta es prima de los tomates, pero sería una fruta que sea muy parecida, pero que no es un tomate. No sé si eso es claro. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Milena, yo quisiera hacer una pregunta, pero no a la doctora Joana, sino a usted. Usted insiste que no se vacunaría. ¿Por qué? Doña Nelcy, muchas gracias por hacerme quedar aquí mal. Es un bonito detalle, doña Nelcy. No, que va muy interesante porque de alguna forma, pues muy cerca de nosotros y muy en nosotros, aunque promovamos estos espacios, permanecen ciertos miedos. Entonces, ya está claro que para los niños no tendríamos riesgos. Entonces, ¿por qué los adultos no nos vacunaríamos?
No, pero yo creo que es más ese asunto de dejarnos bombardear por los medios de comunicación. Pues de todas formas, mi postura era una postura muy, muy sin fundamentos, pues como sí, sin conocimiento, pues como desde el temor del asunto de la falta de investigación que desconocía, o sea, como, sí, una postura sin fundamentos, pero me quedó clarísimo, doña Nelcy, que en este momento estamos en condiciones de que la vacuna sirva para lo que requerimos que sirva y me vacunaría. ¿Me da miedo vacunar a mi hijo? Sí, menos mal no lo vacunan. Pero sí, sí, pues ya, o sea, dejas información muy clara, Joana. Y puedo preguntar, bueno, esto no es por ponerte en una situación incómoda, pero ¿por qué el temor a vacunar a tu hijo? ¿Tiene alguna comorbilidad o alguna historia de alergias? Sí, incluso él ha estado como en unos tratamientos médicos porque él tuvo unas convulsiones febriles cuando estaba pequeño, pues cuando estaba más pequeño, producto de unas alergias muy fuertes que le daban. Entonces, sí, o sea, siento que hasta que no haya alguien, me imagino yo, que me dé la información muy clara de que sí lo puedo vacunar y no va a correr tantos riesgos, pues todavía me siento como muy temerosa de hacerlo, pero es por eso. Pero tiene fundamentos el temor y la verdad es que pues si tuvo una reacción alérgica fuerte cuando estaba como niño, es posible que esté en el grupo de las personas, pues incluso niños que no deberían ser vacunados. Y en ese caso, ahí entramos a hablar de algo que todo este movimiento antivacunas dice, no, pero es que nosotros obtenemos inmunidad y sí, es cierto, obtenemos inmunidad, pero al vacunarnos lo que estamos haciendo es proteger personas vulnerables como tu hijo porque estamos reduciendo la transmisión del virus. Entonces, eso es lo que llamamos inmunidad de la comunidad y se alcanza cuando el 70% de la población está vacunada. Entonces, ahí lo que hacemos es cortar la vía de comunicación del virus y proteger a esas personas que no se pueden vacunar porque están inmunosuprimidos, porque son alérgicos o porque simplemente son personas que están muy delicadas, como en los casos que nos estaba describiendo Cristina, y no queremos pues como darles una carga adicional al sistema inmune si ya de por sí están tratando de mantenerse con una diabetes o con un cáncer, darle una carga adicional de una infección, ¿cierto? Entonces, es como el fundamento de toda esta teoría de la vacunación. Perfecto, doña Nelson, ¿tiene la manito otra vez levantada o se le olvidó bajarla? No, sí tengo una pregunta. Lo que pasa, pues, es que es de conocimiento de todos y de Joana también, que nosotros tenemos una población significativa, pues, en número de niños que tienen alguna dificultad o algún tipo de trastorno desde lo cognitivo y que de alguna manera tienen un compromiso también con la parte física. ¿Qué tan recomendable sería, por ejemplo, el caso de los niños Down, que algunos tienen una cantidad de comorbilidades, en caso que se apruebe la vacuna o que tengamos niños mayores a 16 años, que se les aplique la vacuna? ¿Serían unos factores de riesgo mucho más altos o serían antes más preventivos con respecto a los contagios del COVID como tal? Bueno, esa discusión tendrían que tenerla con los pediatras, que conozcan la historia clínica de los pacientes y que sepan cómo han reaccionado frente a otras vacunas, ¿cierto? Y hay otra parte ahí, es que hay mucho de eso que no entendemos, y uno de los proyectos de investigación en el grupo en el que estoy es justamente con síndrome de Down, con chicos con síndrome de Down, y lo que estamos haciendo es tratando de entender cómo el sistema inmune es diferente a la población regular, ¿cierto? Entonces hay todavía muchas cosas que no se conocen, que estamos trabajando por investigarlas y por entenderlas, pero en ese caso entonces hay que referirse a la opinión médica del pediatra que los ha estado acompañando. Pero yo creo que es muy posible que tengan una respuesta adecuada, a menos que tengan reacciones alérgicas fuertes. Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas?
Bueno, no queda sino agradecer, Elizabeth, qué pena. Otra pregunta. Dale, Elizabeth. Al yo vacunarme, la vacuna sirve es como para yo poder como asumir esos síntomas que genera el virus o también evitaría como infectar a otras personas. Cuando la vacuna sea 100%, bueno, cuando tengas todo el proceso, bueno, a ver, empecemos por partes. Cuando te vacunas, no tienes protección inmediata porque el sistema inmune tiene que pasar por todo ese proceso que hablamos de los macrófagos reconociendo la proteína, presentándoselo a las células T y las células T informando a Bob, ¿cierto? Ese proceso puede tomar hasta un mes. Pero la idea es que una vez tengas esa protección, tu cuerpo va a ser capaz de identificar rápidamente el virus, ¿cierto? Entonces, si el virus llega, las células van a decir, lo conocemos, es peligroso, hay que neutralizarlo lo más pronto posible, ¿cierto? Pero eso puede pasar en un espacio de una semana. Entonces, dependiendo de la cantidad de partículas virales a las que estés expuesta, esa respuesta puede ser más rápida o puede ser más lenta, porque es diferente si el sistema inmune se está enfrentando a 3 partículas virales, así se está enfrentando a 1000 partículas virales, ¿cierto? Puede que se le escapen algunas y esas logren entrar en el cuerpo y generar un proceso infeccioso y puedes que seas infecciosa por un tiempo, pero va a ser menos que cuando tengas la enfermedad, ¿cierto? Entonces, entre menos partículas virales estés expuesta, mayor la probabilidad de que no seas infecciosa para otras personas y de que la infección sea neutralizada más rápidamente. Por eso también recomiendan que incluso después de la vacunación, por lo menos por los próximos años, se sigan utilizando los tapabocas y se trate de mantener cierta distancia, porque puede que estés protegida y tu cuerpo esté reaccionando bien, pero mientras tu cuerpo está reaccionando, de pronto estés dejando por ahí algunas partículas virales que puedan llegar a una persona que no se ha vacunado o que no se puede vacunar porque está en el grupo de personas vulnerables o que no pueden acceder a esa información, no a esa información, que no pueden acceder a la vacuna por lo que estábamos hablando de la vulnerabilidad y pues que esas personas se infecten. No sé si me desvié del tema o respondí la pregunta. Sí, quedó claro, muchas gracias. Bueno, les agradecemos enormemente a todos la participación. Doctora Joana, yo creo que no había una mejor forma de ilustrar el asunto, pues como que queríamos traer el día de hoy para trabajar con los papás, también para desmitificar una cantidad de imaginarios que se construyen a través de ese bombardeo en las redes sociales, esa desinformación en la que nos tienen en los medios de comunicación. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por disponerte para acompañarnos en este espacio. Familias, les recuerdo a todos que este es un espacio que venimos institucionalizando cada 15 días. Nos encontramos cada 15 días a hablar de un tema que nos convoque, o bien porque desde apoyos pedagógicos consideramos que es importante, porque hay un contexto social que nos lo está requiriendo, o bien porque ustedes nos hacen algunas propuestas temáticas. Siempre estamos atentos y dispuestos a ir organizando nuestros cronogramas de acuerdo a la necesidad de esos temas. A los papás nuevos, la idea es que podamos hacer el espacio en un momento horario lo más oportuno posible, también de acuerdo a las dinámicas familiares. Entonces estamos como todo el tiempo evaluando. Como se dieron cuenta hoy, se movió media hora del horario que teníamos el año pasado. El año pasado lo trabajábamos de 2 a 3, este año lo movimos para la 1:30 y estamos pues como en la disposición. La idea es que podamos evaluar en este momentico, en 5 minuticos, que ustedes me cuenten qué les parece este horario o si hay un horario que consideren más pertinente para ir pudiendo organizar como la logística de este espacio y que lo mantengamos pues como en el tiempo. O si tienen algún tema de interés que quisieran que abordáramos. Recuerden que la próxima semana ya ingresan los estudiantes, entonces la idea es que eso nos va a traer otros avatares, otras urgencias, otros asuntos por resolver, también después de casi un año de encierro. Entonces, si alguien quiere hacer alguna
alguna propuesta en cuanto al horario, hacer alguna observación o evaluación del espacio, se los agradecemos mucho. Bueno, familias, si no hay ninguna devolución al respecto, entonces damos por terminado el conversatorio de este viernes. Cristina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por el tiempo y feliz tarde. Doctora Joana, enormemente agradecidos. Si me puede hacer, siendo muy conchuda, si nos puede hacer llegar la presentación, se lo agradecemos enormemente para nosotros ir archivando pues como la información y porque nos va a servir también para otro asunto que tenemos pendiente Santiago y yo con este espacio. Entonces... No hay problema, incluso pues al final tengo las referencias por si alguien quiere como buscar más información al respecto, pero sí, se las paso. Perfecto, mil gracias. Doc, enormemente agradecidos. A todos muchísimas gracias por participar. Nos vemos en 15 días. Recuerden que la invitación les llega a través de correo electrónico y en las redes sociales pueden encontrar los enlaces para que lo compartan con otras personas o por si de pronto se les traspapela el correo para que lo puedan encontrar fácilmente. Muchísimas gracias a todos por participar. Y feliz fin de semana. Y que descansen y se comen la torta. La torta que no duerman bien, yo espero que el mensaje sea que duerman bien, la verdad. Ay, doctora, sí, dormir bien, pero también comernos el pastelito de postre, sí. No está de más. Sí. Muchísimas gracias. Con todo gusto, hasta luego. Las analogías muy interesantes y muy claras, gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego, doña Nelsi. Hasta luego. Feliz tarde.